trataremos de Derecho Internacional Privado. Nuestro ponente es Ramón García Torrent Carballo, notario de Barcelona, y bueno, es un experto en Derecho Internacional, tanto en su despacho como tanto en la universidad, desde donde lleva 13-14 años, en la Pompeu Fabra, actualmente en la Universidad Internacional de Cataluña, dando Derecho Internacional Privado. Y luego también está en Comisión de Servicios, la Dirección General, Recursos Gubernativos, luego Sistema Notarial, y es un experto en Derecho Internacional, ha hecho estudios también en el extranjero durante la carrera, y bueno, pues en su despacho pues es habitual los otorgamientos con elementos transfronterizos, y nos va a hablar de regímenes económicos matrimoniales desde una perspectiva práctica, que estoy seguro que va a ser interesante para todos ustedes. Bueno, Ramón, muchas gracias. Muy bien. Por tu colaboración con el colegio habitual y bueno, pues todo tuyo. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo antes de comenzar sí que me gustaría tener un recuerdo para nuestros compañeros de Valencia, que creo que desde aquí todos los apoyamos y nos están pasando un buen momento. Bueno, dicho esto, cuando comentamos con el colegio de hacer una webinar, consideramos que era bueno volver a repetir un tema que ya tratamos en su momento, que es los regímenes económicos en el derecho internacional. Voy a hacer algo que no sé si puede ser que no contente a nadie, porque voy a intentar no tener un nivel excesivamente alto para que nos pueda seguir gente que no sea notario, pero que no sea lo suficientemente bajo como para que al notario, a los compañeros no les sea útil, ¿no? Quizás por deformación, que como ha comentado Pablo, yo muchos años de profesor de Derecho Internacional, una cosa que me ha obsesionado mucho es la determinación del régimen económico matrimonial, ¿no? Porque una experiencia que uno tiene con el tiempo es que, además es el día a día nuestro, cuando cada vez que alguien va a comprar, lo primero que tenemos que determinar los notarios es en qué régimen están casados. Y descubres que la mayor parte de la gente ni se ha preocupado del régimen, y además con un añadido, que es que actualmente tenemos mucho componente internacional. El elemento extranjero en una ciudad, por ejemplo, como Barcelona, es hoy en día de un impacto importante, ¿no? Voy a intentar hacer unos puntos para que esto sea útil y al hilo de los puntos vamos a intentar hacer algún comentario. En primer lugar, hay que partir notarialmente del 159 del reglamento notarial, que lo que llama mucho la atención a la gente, pero es real, es que la manifestación del régimen económico matrimonial, como lo dice el nombre, se manifiesta. Es decir, no hay que acreditarlo. No hay que acreditarlo ante el notario, luego veremos un matiz, y no hay que acreditarlo ante el registro, porque se recoge por manifestación. En la Dirección General os he apuntado ya desde antiguo que esto no exime, y sobre todo actualmente que ha aumentado el componente internacional, con que el notario, que tiene un deber genérico de control de legalidad, sí que debería intentar, ¿no?, hacer un esfuerzo, un plus, cada vez más, no solo en conocimiento del derecho extranjero, al menos el europeo, que tenemos cerca, sino también en indagar e interpretar realmente cuál es el régimen económico al que están sometidos los comparecientes cuando van a comprar, a raíz de las manifestaciones, eso sí, que hacen. Por ejemplo, por si alguien lo quiere seguir, la resolución de 15 de junio del 2009 que ya insistió en esta obligación. Que también ha sido objeto de pronunciamiento de la Dirección General, es la diferencia entre el régimen legal supletorio y el régimen convencional. Nos pasa mucho a los notarios cuando alguien te viene y te dice, no, yo estoy casado en régimen francés, ¿no? Te dice, pero no, régimen francés de separación, no, miren, régimen francés supletorio no es de separación, es de comunidad. Ah, sí, claro, pero es que lo pactamos en el contrato matrimonial, ¿no? Y nos lo encontramos, claro, los notarios lo encontramos actualmente, si hay hipoteca en el acta previa, el acta de transparencia material, con poco margen para la compraventa, que tienen que, luego lo comentaremos, tienen que traerlo en forma y acreditarlo. En España, la situación actual es cuando el régimen legal es supletorio, es decir, cuando los cónyuges no han pactado nada, se aplica, luego veremos cuál se aplica como supletorio, no hay que acreditarlo, simplemente hay que manifestarlo. En la Dirección General se ha exigido, que esto es un error que a veces nos pasa mucho a los notarios, que hay que poner la palabra legal. ¿Vale? Si no pones legal, se presume que entonces ya es convencional y tienes que acreditar porque es el régimen convencional. En regímenes de comunidad es que, por ejemplo, en Francia es muy frecuente, o en Italia también, es que los cónyuges hayan capitulado, ¿no? Hayan hecho un contrato matrimonial en que hayan cambiado el régimen legal, ya no sea el de el supletorio que les tocara, sino que han pactado un régimen convencional, normalmente de separación.
Esto es particularmente importante porque cuando es un régimen de separación, nos tienen que exhibir al notario no solo el documento auténtico, es decir, el documento notarial donde han pactado el régimen, sino también, con el documento que toque debidamente apostillado y legalizado, sino también la inscripción en el registro correspondiente civil, sería, por ejemplo, el equivalente que tendríamos en España. Y sobre este punto quiero hacer algún inciso, porque este es un problema que los notarios tenemos muy frecuentemente. Cuando el sistema español, actualmente, los capítulos matrimoniales se inscriben en el registro civil. En un primer momento, la Dirección General, y me vais a disculpar que redactore tanto la Dirección General, pero para los notarios es lo que no nos importa, los que no son notarios les importará menos, pero a nosotros es un poco lo más importante, ¿no? En un primer momento no exigió que se acreditara la inscripción en el registro civil, salvo que se modificara una inscripción registral, por ejemplo, disolviendo unos gananciales para pasar a separación de bienes. Pero al poco tiempo empezó a exigir también que en las compras, cuando los cónyuges manifestaban que estaban ante un régimen que no es el suyo legal, tenían que acreditarlo. Y tenían que acreditar no solamente el documento notarial o auténtico en el que han pactado ese régimen, sino también la inscripción en el registro civil correspondiente. Claro, cuando entras con elementos de extranjería, hay muchos países en los que su legislación no prevé la inscripción en un registro civil, que eso nos pasa muchas veces. Y en este caso, cuando un notario bajo su fe dice que no, en ese país no es necesaria la inscripción, la única opción que cabe es que puede recurrir al certificado consular o de un notario del país que te acredite el motivo por el cual no se han inscrito en el registro civil. Pero esto es importante porque cuando te viene un extranjero a comprar y ha pactado un contrato matrimonial, no nos basta a los notarios para que se inscriban en el registro de la propiedad de la escritura, con que te acrediten que se ha pactado, sino que se ha inscrito. Y esto es muy importante porque si no se inscribe la compraventa, no se inscribe la hipoteca. Y eso hace que puedas encontrarte con que si en el día de la firma comentas esa gestoría, que vas a comentar como notario, que no te lo han acreditado, esa firma no se va a producir porque el banco no va a firmar la hipoteca si no tiene clarísimo que la compraventa se va a firmar sin ningún elemento a aportar con posterioridad. Y eso es una causa es una causa de interrupción de firmas de compraventa de hipoteca muy frecuente. Este problema se avanzaría si ya desde un primer momento los profesionales que intervienen en las compras, los agentes de la propiedad inmobiliaria, los bancos, cuando detectaran un elemento de internacionalidad, preguntaran si han pactado algo, han hecho un contrato matrimonial para avanzar el problema. Los notarios nos encontramos cuando nos llegan ya nadie les ha dicho nada, y luego tú eres el portador de malas noticias. Señor notario, es que yo tengo unas arras, que yo tengo, como si fueras un poco el culpable de que eso no se puede. Y no, si firmar se puede firmar. Pero si yo digo que usted no me ha acreditado estos requisitos, no se va a inscribir. Y la hipoteca tampoco, y el banco no le va a dar el dinero. Con lo cual, esto es un tema importante. Recapitulando, se han pactado un régimen convencional, tienen que aportar el documento auténtico debidamente apostillado y la inscripción en el registro matrimonial. También basta que te aporten el certificado de inscripción, que algunos países lo aportan, de inscripción en el registro civil, en el que ya se va a constar pues, que es un régimen de separación. Eso también nos bastaría porque acredita que así se ha inscrito. Por otra parte, quizás esta doctrina de la Dirección General tendría que revisarse a la luz del artículo 28 de un reglamento comunitario que luego veremos. Porque yo creo que en ese sentido aún vamos un poco a rebufo del sistema tradicional y creo que deberíamos humildemente hacer una pequeña revisión a la luz del reglamento que luego veremos. Tratándose de matrimonios españoles, todos los celebrados a partir del 30 de junio de 2020, desde el momento en que los notarios hacemos un expediente previo, o el registro civil, ya vamos a hacer constar el régimen económico matrimonial supletorio legal, y esto se va a inscribir en el registro civil. Lo digo porque, y lo dejo apuntado, cuando te vienen unos españoles a firmar una compraventa y les preguntas en qué régimen está, los notarios no hacemos, y no hacemos porque no lo exige ninguna norma, un previo comprobación, cuando son matrimonios posteriores al 30 de junio de 2020, de cuál es la inscripción en el registro civil. Y esto podría dar lugar a algunas disonancias, porque no sería la primera vez que alguien se piensa que está en un régimen que no es el que realmente está inscrito, ¿no? Y yo creo que quizás es un punto que en algún momento debería revisitarse, que es verdad que ahora no tenemos el acceso que deberíamos, ¿no? Pero que se debería revisitarse, que los notarios pudiéramos comprobar
que algún día llegará, cuál es el régimen inscrito en el registro civil para evitar y para hacer un double check y para evitar que haya una disonancia entre una publicidad registral con lo que luego aparece en una escritura pública. Pero bueno, esto es un tema que dejo apuntado y que creo que sería en su momento interesante. También es interesante para los matrimonios anteriores a 30 de junio del 2020. Muchas veces hay gente que en el registro civil español no publica tu régimen económico matrimonial. Y hay gente que lo quiere hacer constar, por ejemplo, porque va a ir al extranjero y lo necesita acreditar. Hay un desconocido, que es el artículo 53 de la Ley del Notariado, ¿no?, que permite un acta de notoriedad para acreditar cuál es el régimen económico matrimonial legal y permitir su inscripción en el registro civil. Lo digo porque esto también es un instrumento que vale la pena que los notarios podamos ofrecer, porque hay mucha gente, venga a hacer un acta de manifestaciones. No, lo que procede no es que usted me manifieste, lo que procede es que hagamos un acta de notoriedad y esto lo podemos llevar al registro civil y vamos a conseguir que el registro civil, que hasta el 2020 no lo publicaba, empiece a publicar cuál es su régimen económico matrimonial que le toca legalmente. La doctrina tradicional de la Dirección General, volviendo al elemento de extranjería, era cuando adquieren cónyuges de la misma nacionalidad, y de hecho está recogido también en el artículo 92 del reglamento hipotecario, basta con hacer constar que están sujetos al régimen legal de su nacionalidad. Repito, la situación tradicional que cogida en el artículo 92 del reglamento hipotecario es cuando te adquieren dos cónyuges de la misma nacionalidad, no es necesario, si el notario no lo sabe, que indaguemos cuál es su régimen económico matrimonial legal. Basta con decir que adquieren de conformidad con su régimen económico matrimonial, el registrador lo hará constar así, de forma, aunque adquiere uno solo, si adquiere uno solo y decimos que está en régimen de su nacionalidad, hay que identificar el nombre del cónyuge, pero ya está. De forma que se difiere la prueba del régimen al momento de la venta. En el momento de la venta, si te vienen los dos, no hay ningún problema. Pero si te viene uno solo, tendrás que acreditar cuál es ese régimen económico matrimonial que estaba casado, con lo cual sí difería. Según la misma Dirección General, cuando los cónyuges son de distinta nacionalidad, esto ya no sirve. De forma que en este caso, se tiene que acreditar el régimen económico en el momento de comprar. ¿Vale? O sea, solamente se puede diferir al momento de la venta cuando adquieren cónyuges de la misma nacionalidad. Y esto se ha vuelto a reiterar en una resolución reciente, que es una fecha de 29 de julio del 2024, que además concluye que el motivo del 92 es muy sencillo, porque son de la misma nacionalidad, su régimen será el legal supletorio de su nacionalidad, lo cual es un error. Es un error porque, de acuerdo con el reglamento comunitario, esto no va a ser así necesariamente. Es decir, que yo creo que me llega a la conclusión de que el reglamento comunitario está tan poco interiorizado que hasta en una resolución de la Dirección General se nos ha colado un pequeño error de conclusión. Actualmente veremos que cuando cuando dos cónyuges de la misma nacionalidad, incluso española, están casados, no necesariamente el supletorio es de su nacionalidad. Con lo cual, yo creo que debería revisarse humildemente tanto la doctrina de la Dirección General como también el artículo 92 del reglamento hipotecario. ¿Vale? Luego veremos el porqué. Yo creo que es bueno distinguir, y es necesario distinguir, para poder saber en qué régimen están casados los comparecientes, hay que distinguir varios ítems temporales. ¿Vale? Desde la entrada en vigor de la Constitución hasta el año 1990, que aquí incidió el Tribunal Constitucional, el 9.2 del Código Civil, que es el que aplicábamos como norma de derecho internacional privado, establecía algo que se declaró inconstitucional. Se creó un vacío y ese vacío por tribunales menores fue suplido, entendiendo que había que acudir a la residencia habitual inmediatamente posterior a contraer matrimonio. Por tanto, los matrimonios contraídos desde la entrada en vigor de la Constitución hasta el año 1990 hay que aplicar en defecto de vecindad civil común o de nacionalidad común, la residencia habitual común después de contraer matrimonio. A partir del año 90 no pasa nada porque ya se adaptó el Código Civil y ya se acude a la residencia habitual común después de contraer matrimonio en defecto de nacionalidad o vecindad civil común. Y a partir del 29 de enero del 2019, inclusive, la cosa cambia porque entra en vigor el reglamento comunitario que luego veremos. Por tanto, lo primero que hay que preguntar cuando alguien viene a tu despacho es en qué fecha se ha casado usted. ¿Vale? Porque si se casó
desde el año 78 hasta el año 90, nacionalidad común, si son españoles, vecindad civil común, y si no, primera residencia habitual, inmediatamente posterior a contraer el matrimonio. Si se casaron entre el 90 y el 28 de enero del 2019, nacionalidad común, residencia habitual común. Y si se casaron a partir inclusive del 29 de enero del 2019, el reglamento comunitario que luego veremos que ya está en vigor en España y cuyas consecuencias también analizaremos después. Antes de entrar en el reglamento quiero apuntar dos cosas. Una es la protección de la vivienda habitual. En Cataluña, con derecho catalán, igual que en derecho estatal, tenemos una norma que protege la vivienda habitual familiar, de forma que aunque sea titularidad no solo de los cónyuges o pareja de hecho, el otro ha de consentir para proteger la vivienda habitual. En el ámbito internacional se ha discutido esta exigencia a qué va unida. Si va unida al estatuto territorial, que es como si lo llamamos en derecho internacional, es decir, al lugar donde radica el inmueble, deberíamos aplicarlo siempre, aunque los que vengan estén casados en el régimen que estén casados. En cambio, y ahora me voy a hacer un poquito más obstruso, si entendemos que está sujeto a la ley que rige el matrimonio, que es lo que históricamente se llama el régimen económico matrimonial primario, no va unido a que el inmueble esté en Cataluña, sino a que ellos estén casados en un régimen que proteja la vivienda habitual familiar, que por cierto hay muchos en Europa que lo hacen. La postura mayoritaria hasta ahora había sido el estatuto territorial. A mi modo de ver, quizás me decantaría más por entender que es una norma del régimen económico matrimonial primario, entre otras porque es donde lo ubican todas nuestras normas, tanto el Código catalán como el Código estatal, pero por un principio de prudencia yo tengo que decir que en mi despacho profesional lo aplico siempre. No hago sobre todo porque la consecuencia es bastante radical, que es la anulabilidad, y como los notarios no podemos autorizar escrituras que gozan de ningún defecto, no voy a entrar en discusiones jurídicas que uno puede un papel sostenerlas, pero cuando hay comparecientes tengo que reconocer que lo aplico siempre y me voy al estatuto territorial porque es lo más seguro, hasta que no haya un pronunciamiento jurisprudencial claro que me deje protegidos a los comparecientes. Por tanto, si el inmueble está en Cataluña o en España, porque tengo el resto de España, me da igual quién me venga, que si es vivienda habitual común voy a exigir siempre el consentimiento del otro cónyuge. Si hay hipoteca detrás no hace falta discutir porque evidentemente los servicios jurídicos del banco nunca van a dejar firmar la hipoteca si no hay consentimiento, con lo cual sería una discusión más bien en sede teórica. Otro tema que quiero comentar antes de entrar es el tema de los capítulos matrimoniales. El tema de los capítulos matrimoniales que luego veré en el reglamento, y esto es una discusión que va más enfocado a mis compañeros notarios que quizás al resto, ¿no? Hay un artículo en el Código Civil que es el artículo 9.3 que establece un elenco de leyes con arreglo a las cuales se puede pactar los capítulos matrimoniales. Históricamente en derecho internacional privado, que nos cuesta mucho diseccionar, la capacidad que forma parte del estatuto personal se elige por la ley nacional, por lo tanto, si es una persona italiana, la ley italiana que va a determinar si puede o no firmar unos capítulos. Y esta ley no es la misma, o no tiene que ser la misma necesariamente, que va a regular los capítulos matrimoniales. Por lo tanto, el tipo de regímenes económicos que pueden pactar, ¿no? Esto está marcado en el 9.3. Esta doctrina del estatuto personal, en derecho internacional privado, hace mucho tiempo que se está revisitando por dos vías, ¿vale? Una vía es que se van desgajando el derecho internacional privado del estatuto cuestiones tantos como la protección de menores, asociación internacional de menores, sucesiones, muertes y causas se emancipó. Y cada vez que se emancipa del estatuto personal alguna materia, acaba aplicándose la ley de residencia habitual. Y segunda, porque hay un principio máximo en derecho que siempre hemos dicho que decimos que hábiles ad nuptia, hábiles ad pacta nuptalia, es decir, que el que puede contra el matrimonio puede pactar. Y hay un movimiento internacional actualmente muy marcado que tiende a entender que la capacidad para otorgar unos capítulos tiene que regirse por la misma ley que va a regir los capítulos, porque si no llevas a una esquizofrenia mental un poco complicada. Es un apunte que quiero dejar porque yo creo que por cierto, yo como notario me lo tengo que plantear alguna vez, pero que también estaría bien que algún día, pues bueno, simplemente apuntarlo y que lo tengamos en cuenta. Y finalizo con un tema antes de entrar en el reglamento comunitario, que son los pactos sin previsión de ruptura. Cuando uno capitula, de hecho los capítulos matrimoniales que habían pasado una época de crisis importante,
ya en el antiguo Código de Familia de Cataluña se intentaron resucitar a través de los pactos en previsión de ruptura, sobre todo porque es lo que la gente hoy en día, posiblemente en Cataluña, que tenemos separación de bienes, pacta más. Es muy raro ver una persona de separación de bienes que te pacta un régimen de comunidad, ¿no? Tiene más sentido al revés, en un régimen de comunidad que pacta en separación. Los pactos en previsión de ruptura en el derecho internacional, sobre todo si nos está escuchando algún abogado de derecho de familia, plantean una serie de problemas que me doy cuenta que suelen olvidarse. Cuando uno va, o nosotros en nuestros despachos, te viene un extranjero y te dice, mire, yo me voy a casar y yo quiero pactar en previsión de ruptura matrimonial, ¿no? Unos capítulos. Hay un primer elemento protector que pactas, que es el régimen económico matrimonial, ¿no? Dice, bueno, pues usted, para evitar problemas, se van a someter ustedes al régimen, por ejemplo, catalán, ¿no? Y por tanto, como está sujeto al derecho catalán, vamos a pactar los pactos de previsión de ruptura de acuerdo con el derecho catalán, que es lo que solemos ver en los despachos y es lo que en general los abogados de derecho de familia suelen ver. Pero olvidan dos puntos que para mí son muy importantes. Si uno analiza todas las normas que establecen límites a los pactos en previsión de ruptura, no se establecen al regular el régimen de separación, se establecen al regular el divorcio. Es decir, los límites reales que uno encuentra a los pactos en previsión de ruptura no está donde nos podemos imaginar, y si no, no más que ver el Código Catalán, en régimen de separación, no, los tienes al regular el divorcio. Por tanto, no se puede pactar en previsión de ruptura unos capítulos bien pactados si no pactas la ley aplicable al divorcio. Y esto es lo que mucha gente olvida. Porque si no pactas la ley aplicable al divorcio y el día de mañana se aplica una ley que establece unos límites muy marcados a los pactos en previsión de ruptura, de nada me sirve haber pactado un régimen de separación de bienes catalán. He dejado cojos estos pactos en previsión de ruptura. El Reglamento Comunitario 1259/2010, conocido como Roma III, sobre ley aplicable al divorcio, permite pactar la ley aplicable al divorcio. Por tanto, aun a riesgo de hacerme pesado, unos capítulos matrimoniales pactados con un elemento de extranjería, no solamente hay que pactar el régimen económico matrimonial, sino que además hay que pactar la ley aplicable al divorcio. Y es fundamental, porque si no los has dejado cojos en el punto más importante, que es cuando se tendrán que utilizar, que es en el punto contingente, ¿vale? Y lo mismo la futura pensión de alimentos. La pensión de alimentos en el derecho comunitario se aplica el Reglamento 4/2009, que además por un acuerdo del Consejo la Unión Europea se acogió al protocolo de La Haya de 25 de noviembre del 2007. Por lo tanto, la pensión de alimentos se regula por un protocolo específico que es el protocolo de La Haya. Y este protocolo de La Haya también permite pactar la ley aplicable a la pensión de alimentos. Con lo cual, hay que pactar no solamente en previsión de ruptura, no solamente en régimen económico, sino también una ley aplicable al divorcio, y también yo aconsejo pactar la pensión de alimentos, sujetarse, que también se permite pactar al protocolo de La Haya. Dicho esto, vamos a entrar en el reglamento comunitario y puntos importantes. El reglamento comunitario no es algo esotérico o es algo que voy a aplicar tangencialmente, no. El reglamento comunitario, que por cierto es el reglamento comunitario 2016/1103, está en vigor en España desde el 29 de enero de 2019. Es nuestra ley en materia de derecho internacional privado y es lo que vamos a aplicar todos los notarios y todas las autoridades españolas cuando intervengan en un elemento de internacionalidad. Y quiero llamar la atención que el reglamento comunitario, igual que sucede en sucesiones, hace un movimiento que a mí me ha parecido siempre de gran importancia y que, como vuelvo a insistir, no nos hemos dado cuenta ni siquiera en una resolución reciente de la Dirección General, y es que para el reglamento comunitario un elemento de internacionalidad es que unos españoles se vayan a vivir después de contraer matrimonio al extranjero. Es decir, el hecho de que se casen dos catalanes de Manresa y cuando se casan se vayan a vivir a Londres después de contraer matrimonio, automáticamente convierte ese matrimonio en internacional para el régimen económico matrimonial. Y automáticamente me lo sujeta el reglamento. Y eso es algo que yo a mis alumnos de universidad siempre les aviso, porque hoy en día es facilísimo que puede pasar porque uno se va a trabajar fuera o lo que sea, que se casen. Por tanto, es fundamental, incluso para los matrimonios entre españoles,
que cuando se vayan a vivir fuera, después de contraer matrimonio y lo tengan previsto, capitulen. Y ahora veremos el porqué, pero yo antes quería llamar la atención sobre eso porque eso para mí es lo que convierte este reglamento en un reglamento importantísimo que yo creo que muchas veces no nos hemos dado cuenta. Por eso cuando la gente me mira a mi despacho, aunque sean catalanes, digo, ¿usted cuándo se casó? Y les pregunto siempre cuándo se casaron, porque se casaron a partir de, inclusive el 29 de enero del 2019, me puedo encontrar con que estén sujetos a un derecho extranjero. Este reglamento es un reglamento sobre regímenes económicos matrimoniales. Este reglamento contiene dos partes. Bueno, de hecho contiene tres, ¿no? Pero a los que nos dedicamos al derecho internacional privado, tiene una parte de competencia judicial, que no vamos a tratar, evidentemente, y tiene una parte de ley aplicable, es decir, qué ley se aplica, que es la que vamos a tratar aquí porque creo que es la importante. Y se sujeta sobre dos ejes. El primero es un reglamento universal. Universal, que siempre le hago la pregunta a mis alumnos universitarios y me dicen, no, significa que se aplica en todo el mundo. Digo, no, fuera de la Unión Europea no se va a poder aplicar porque atentaría la soberanía. Pero sí que universal significa que en toda la Unión Europea la vamos a aplicar, pero que también lo aplicaremos, aunque la ley a la que nos lleve el punto de conexión, el punto de conexión es aquel elemento que nos lleva a una ley, sea no comunitario. ¿Vale? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que lo voy a aplicar siempre. Que yo como notario voy a aplicar siempre este reglamento, siempre que intervenga un elemento de internacionalidad, sea la que sea la ley a la que me lleve, aunque sea un matrimonio entre españoles, insisto. ¿Vale? Y el segundo punto importante de este reglamento es que se aplica con independencia de dónde estén los bienes. Por tanto, que la ley aplicable al régimen económico matrimonial debe ser única y exclusiva. ¿Vale? Que también es un tema importante. Bueno, como sucede en la ley sucesoria, es decir, no puede haber un fraccionamiento en función de los territorios. Algo que sucede en derecho internacional y que siempre a mis alumnos les llama la atención es, bueno, yo la solución que te voy a dar es la que te van a aplicar en la Unión Europea. Seguramente si planteas este problema fuera de la Unión Europea, si tienen otras normas de conflicto, pues tendrás una solución distinta. Pero este es el único punto débil del derecho internacional que no vamos a poder solucionar, pero como nosotros estamos en la Unión Europea, pues es lo que nos toca. Lo primero que hay que destacar es que este reglamento en su artículo 22 permite elegir la ley aplicable. Por tanto, hay una capacidad electiva. Esta ley aplicable, que puede ser la ley en que tenga la residencia habitual o de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges o futuros cónyuges. Se dictaron dos reglamentos comunitarios consecutivos, el 2016/1103 y el 1104. El 1104, que es el que va consecutivo, trata sobre las uniones de hecho registradas, por lo tanto se aplica a las uniones de hecho. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque también permite aclarar la ley y esto significa que siempre que tengamos una pareja de hecho con elemento de internacionalidad, uno de los dos no sea español en nuestro despacho, lo correcto no es someterlos a constituir la pareja de hecho como si no pasara nada. Lo correcto es hacer una referencia al reglamento comunitario 2016/1104, es decir, que en uso de la facultad electiva, los dos se someten al derecho catalán. ¿Vale? Esto que nos pasa porque esto es lo que correctamente debería ser, siempre una coletilla, pero que es importante que lo tengamos en cuenta los notarios cuando nos viene una pareja de hecho o un estable de pareja con elemento internacional. En derecho internacional, esto más, como en nos afecta poco, pero para darle una visión. Los que nos dedicamos al derecho internacional siempre diseccionamos y aunque es muy difícil de entender, aplicamos una ley a la forma y una ley al fondo. ¿Por qué? Porque hay formas, hay actos que requieren de una forma especial. Como sucede, por ejemplo, en España y en Cataluña con los capítulos matrimoniales que exigen escritura pública. Las normas de la forma en derecho internacional son los que nos dedicamos a esto, llamamos una norma materialmente orientada, ¿vale? Que normalmente utilizamos, hay dos técnicas, conexiones en cascada o conexiones alternativas, que lo que intentamos es salvar la validez de forma que no se anule un acto por el hecho de que no cumple un requisito formal. Pero en este campo, a diferencia de lo que suele suceder en derecho internacional, nos encontramos una diferencia, que es que el reglamento comunitario señala que basta con que haya alguna de las leyes en juego que exija una forma especial, escritura pública, para que se tenga que rellenar. A nosotros como notarios nos va a dar igual porque como nosotros somos escritura pública, nosotros vivimos de las formas, con lo cual no vamos a hacer algo que no sea una escritura pública, pero los que no sean notarios y nos estén escuchando, que vayan con cuidado a compactar unos capítulos en algún país que no, con un notario que sea del sistema anglosajón o que no sea del sistema notario latino-germánico como el nuestro y que realmente no sea una escritura pública porque puede el día de mañana darles problemas. El reglamento distingue en dos artículos diferentes la forma de los acuerdos de elección de ley y la forma de los capítulos.
y dicen lo mismo. El motivo de la distinción, que a veces algún alumno me lo ha preguntado, es porque hay países que no tienen capítulos y ahí se llama acuerdo de elección de ley y los que tenemos capítulos nos vamos al artículo de los capítulos, pero el contenido es exactamente el mismo. Que capitulen el 2%, el 98% restante se van a lo que le toque. Y aquí es donde se produce el cambio radical. Porque el artículo 26 del reglamento te dice, si no han pactado nada, tendrán primero la ley de la residencia habitual común después de contraer matrimonio. Y en segundo lugar, la nacionalidad común. Es decir, que me pasa la nacionalidad común al segundo escalón. Los que nos ha tocado estudiar el Código Civil de Memoria, aquí en la sala todos, el artículo 16.3 del Código Civil señala que los efectos del matrimonio entre españoles se ha de regir por una ley española sí o sí. Y dice que en defecto del criterio del artículo 9 aplica separación de bienes aplica al Código Civil, separación de bienes del Código Civil. Cuando hubieras de elegir separación de los dos y si no, gananciales del Código Civil. ¡Ojo! Está superado esto, porque el derecho comunitario tiene el principio de primacía, con lo cual no hace falta ni plantearse. El 16.3 está eliminado, ya no existe, ha sido derogado de facto por el reglamento comunitario porque tiene primacía. Por lo tanto, vuelvo a insistir. Primer elemento, residencia habitual común después de contraer matrimonio. Segundo elemento, nacionalidad común. ¿Qué significa? Que cuando vengan dos nacionales, sea español, sea italiano, sea alemán, sea de donde sea, lo primero que les tengo que preguntar es, ¿ustedes dónde fueron a vivir después de... Primero, ¿cuándo se casaron? Y si se casaron el 29 de enero de 2019, inclusive, o después, ¿dónde se fueron a vivir después de contraer matrimonio? Y si donde se fueron a vivir es un sitio que no es el de su nacionalidad, va a ser este su régimen económico matrimonial, aunque sean españoles. Lo cual supone un cambio absolutamente radical, sobre todo porque, claro, ¿cómo le explicas tú a un matrimonio, por ejemplo, de Manresa, perdón que diga Manresa, pero es una población que me gusta mucho, que darán por hecho que están en separación de bienes, y no, mire, ustedes están casados en régimen de comunidad italiano, cuando seguro que han planificado su vida partiendo de que estaban en separación? El reglamento es consciente de ello y luego veremos que da una solución parcial. Pero eso es lo que quiero llamar la atención sobre este tema porque es un cambio importantísimo. Por tanto, vuelvo a insistir. De la misma forma que el Reglamento Europeo de Sucesiones convierte el hecho de que el español muera fuera de España, muera con residencia habitual fuera de España en un elemento de internacionalidad que te lleva a aplicar el reglamento comunitario y no el derecho interno, de la misma forma, el hecho de que se casen unos españoles y si la primera residencia habitual después de contraer matrimonio sea fuera de España, es un elemento de internacionalidad al que el reglamento le da la capacidad o la relevancia para aplicar el reglamento y no el derecho interno. Es decir, deja de ser una cuestión de derecho interregional, en la cual el reglamento comunitario no entra, que aquí sí que aplicaríamos el 9.2, para ser un elemento que nos lleva a aplicar el reglamento comunitario. Por tanto, solo será un conflicto interregional si los españoles se han casado y después de casarse se han quedado viviendo en España. En cuyo caso, vecindad civil común, en fin, lo que sabemos que soluciona el 9.2, ¿vale? El reglamento comunitario se da cuenta y por eso el artículo 26.3 plantea un remedio que puede ser muy útil a los matrimonialistas, a los notarios no tanto. El remedio es que dice que, como excepción y a instancia de cualquiera de los cónyuges, por lo tanto no de oficio, la autoridad judicial y solo la autoridad judicial, por tanto no el notario, puede aplicar un régimen distinto si los cónyuges se fueron a vivir después a otro sitio y se comportaron de acuerdo con el régimen económico matrimonial de ese sitio. Ejemplo característico, matrimonio de Manresa, se casan, se van a vivir a Italia, régimen de comunidad italiano. Dan por hecho que están en separación, están 4 años y vuelven a Manresa. Y se han pasado toda la vida tratándose como separación de bienes. Cuando se produce la crisis matrimonial, posiblemente uno de los abogados le diga, vamos a reivindicar comunidad italiano. Pero el otro va a decir, no. Yo voy a aplicar el 28.3 y como voy a demostrar que nos hemos comportado toda la vida en separación, voy a reivindicar separación. ¿Qué es lo que permite? O sea, da una salida procesal brutal. La única excepción, que es que tiene que ser en instancia de uno de los cónyuges, y si el otro se opone, se aplicará igual, solo que en este caso el régimen de segundo se aplicará desde que se cambiaron de residencia, no desde el principio. Pero bueno, puede tener muchísima importancia porque normalmente, si ellos están fuera 3-4 años, lo normal es que vuelvan a adquirir todo allí donde quieren volver y donde está su casa. Con lo cual, esto va a permitir
es como un elemento corrector que introdució el reglamento como se puede que es consciente que haber acudido a la residencia habitual cambia todo el sistema. El hecho de que el reglamento comunitario de regímenes económicos, igual que el de sucesiones, acude a la residencia habitual no es algo baladí. Ya he comentado antes que hubo, ya en derecho internacional privado, desde hace muchos años, hay un movimiento, sobre todo en el mundo anglosajón, que parte de la base de que el punto de conexión ya no de ser la nacionalidad como estatuto personal, sino de ser la residencia habitual. Y es un movimiento que cada vez más va ganando paso. Ya lo hemos visto en sucesiones y nos ha pasado lo mismo en regímenes económicos matrimoniales. Los capítulos plantean dos problemas. Uno ya lo hemos planteado, perdón, el régimen económico. Uno es que se aplica, ya lo hemos visto. Pero hay un segundo problema muy básico que es la oponibilidad. O sea, el gran caballo de batalla de los capítulos internacionales es la oponibilidad. ¿Desde qué momento esto es oponible? Nos habrá pasado, porque a mí me ha pasado a otros compañeros, oiga, mire, tengo el matrimonio inscrito en el registro civil de Moscú, voy a comprar y queremos alterar el régimen de comunidad ruso por el de separación. Pues tenemos varios problemas, entre otras que cómo vamos a acreditar la inscripción, el registro de Moscú, una escritura pública chaquí. Es decir, que todo esto plantea una serie de problemas de difícil solución. Antes he comentado que la doctrina de la Dirección General, a propósito de la exigencia de inscripción para hacer lo que está en el registro de la propiedad, debería revisitarse. Y debería revisitarse a la luz del derecho comunitario por un motivo. El precepto clave es el artículo 28 del reglamento. El artículo 28 te dice que la ley aplicable al régimen económico matrimonial se puede alegar, es decir, por tanto los capítulos, se puede alegar frente al tercero, el tercero normalmente será el acreedor, cuando el tercero conocía o hubiera debido conocer. Pero la clave está en que te dice cuándo el tercero se entiende que ha conocido tu régimen económico. Y te dice que será cuando, si lo tienes, entre otras, inscrito en el registro de la propiedad. Claro, si nosotros condicionamos el principio básico, es claro, y es entendible, la Dirección General tradicionalmente ha exigido para evitar publicidades discordantes entre registros, por el principio de inoponibilidad. No puede usted publicar en un registro público, en un registro civil, vale. Lo cual estoy de acuerdo, pero yo simplemente quiero llamar la atención que cuando hay un elemento de internacionalidad, que cada vez es más, el hecho de que yo niegue al tercero que puede tener inscrito en el registro de Rusia la inscripción en el registro de la propiedad de unos capítulos que han otorgado válidamente, le estoy denegando una vía de publicidad que el reglamento convierte en esencial para poderlo oponer frente a los terceros. Y por eso el artículo 28 señala que se entiende que se han cumplido los requisitos de oponibilidad cuando se ha cumplido con la ley del Estado que regula el contrato base y en el caso de los inmuebles la ley del Estado en que se halla el bien y por lo tanto la publicidad del régimen económico matrimonial en el registro de la propiedad. El reglamento comunitario apunta también unos expedientes que los que nos dedicamos al derecho internacional llamamos las normas de funcionamiento, que tratan de corregir unos problemas que plantean las normas de conflicto en derecho internacional y básicamente recoge el principio de orden público, por tanto la ley extranjera nunca la aplicaremos cuando sea contraria al orden público, por ejemplo porque hay discriminación por razón de sexo, y también salva particularmente excluye el reenvío, que los que nos dedicamos al mundo del derecho sabemos lo que es decir, que cuando acudimos directamente a la ley material, y deja salvo todo el problema de derecho interregional. Por tanto, como conclusión, porque ya llevo mucho rato hablando, cuando yo lo que quiero llamar la atención con lo de hoy, sé que ha habido mucha información, es, esto ha cambiado, creo que los notarios, no solo nosotros, sino también todos los que intervienen en el proceso inmobiliario y los bancos deberían plantearse cuando hay un elemento de internacionalidad, ¿cuál es el régimen económico? ¿Lo han pactado? ¿No lo han pactado? Si lo han pactado, por favor, puede buscarnos el documento auténtico, puede buscar certificación del registro civil de su país. Y los notarios también intentar hacer un esfuerzo indagación, ya lo hacemos, pero indagación de cuál es el régimen económico matrimonial, partiendo de la base, y vuelvo a insistir, de que cuando el reglamento comunitario también puede aplicarse cuando hay españoles, incluso de la misma nacionalidad civil, y por tanto hay que tener en cuenta cuando se han ido a vivir al extranjero después de contraer el matrimonio. Pues eso es. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Una espléndida disertación. Vamos, yo he aprendido muchas cosas. Esto de la punibilidad, esto del artículo 26 también. Pues la verdad es que hay un mundo ahí que explorar. Y ahora, bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas. Tenemos público presente, tenemos también oyentes por internet. No sé si hay alguna pregunta. Mientras lo piensan algunos. Sí. Yo quiero preguntar hasta qué punto, bueno, muchas gracias por la exposición, muy buena, pero hasta qué punto podemos considerar estar incluido dentro de la definición de órgano jurisdiccional que nos da el reglamento comunitario en el 3.2 y por ende pues aplicarle normas de competencia que lo regula, o la excepción a la regla esta de la ley aplicable que has comentado antes. A efectos del reglamento que comentamos, para mí los notarios no somos órgano jurisdiccional, mi humilde opinión, ¿eh? Y por tanto, cuando establece la excepción que me has comentado de la aplicación del régimen económico, entiendo que eso solamente lo puede hacer un juez, a diferencia del Reglamento Europeo de Sucesiones. Porque en España, nosotros, el Reglamento Europeo de Sucesiones es la propia ley la que nos atribuye, que es lo que se basa el reglamento, tenemos funciones cuasi jurisdiccionales en el ámbito sucesorio, ¿no? Actas de notoriedad, de intestato, etc. En cambio, en el ámbito del régimen económico matrimonial, para mi modo de ver, carecemos de ella. Entiendo que el reglamento comunitario no se está refiriendo a nosotros cuando... Y gracias por la pregunta, es muy interesante, sí, señor. Pero yo creo que eso vale la pena que llamemos la atención a los que tenemos todos los clientes que se dedican al derecho matrimonial. Que tú ponte en el ejemplo que me parece alucinante, o sea, matrimonio, ¿no? Tanto por los dos lados, ¿eh? Vuelvo al de Manresa, se van a vivir a Italia, Francia, ¿no? Cuando hay un régimen de comunidad, están casados en comunidad, no lo saben. Y claro, lo normal es que unos abogados digan, oye, alegue comunidad, todo es común. Pues el otro tiene una salida muy importante. Oiga, no, es que para el año 2000 tal se fueron a vivir a Cataluña y siempre se han comportado como ustedes. Escritura pública, se declararon en separación de bienes. Por cierto, una cosa que me he dejado que es importante, que también da muchos quebraderos de cabeza. Cuando el registrador conoce el régimen económico matrimonial o nosotros concluimos que es de separación de bienes, hay que, 54 del reglamento hipotecario, fijar las cuotas. Lo digo porque si, por ejemplo, los declaramos sujetos a un derecho inglés, ¿no? Aunque nosotros decimos, no, suponiendo que algún compañero que no sepa que el derecho inglés es de separación absoluta. Bueno, de hecho, es la ausencia del régimen económico matrimonial, que es mucho más que de separación, ¿no? Pero el registrador te va a pedir con nota de calificación que fijes cuotas, ¿no? Yo creo que el expediente del 92 del reglamento hipotecario, dejándolo que para mí está superado porque hoy en día la supletorio no es la nacionalidad común, es la residencia habitual común. Para mí está superado. Y ya digo, creo que deberíamos revisitarlo. Es que creo que debemos hacer un esfuerzo por fijarlo desde ya y que la gente sepa que compran. A mí me parece que cuando una persona compra, bueno, con el Golden Visa ni te cuento, con el Golden Visa esto era inviable. No podía decir de conformidad con su régimen económico. Pero es que yo decir a una persona, usted quiere de conformidad con su régimen económico, ¿no? Es como decirle, mire, no, yo creo que debemos hacer todos los compañeros un esfuerzo de investigación y de conocer el derecho internacional, porque al final, quiero decir, del ámbito europeo tampoco está en el ámbito germánica, en el ámbito de comunidad, que tampoco hay que, ¿no? Tan complicado. Efectivamente. ¿No? Gracias por la pregunta. Yo quería preguntarte, el reglamento establece la exención de legalización y apostilla para los documentos en el marco del reglamento. Yo siempre tengo la duda, yo ya directamente a los contratos matrimoniales que me traen, por ejemplo, unos ciudadanos franceses, que tengo muchos allí en mi zona, si son posteriores al día de aplicación del reglamento, o sea, posteriores al 29 de enero del 2019, ya no exijo apostilla o legalización. Pero a los anteriores tengo la duda porque el reglamento realmente dice que se aplicará a los documentos expedidos a partir del comienzo de aplicación del reglamento. ¿Tú qué piensas? Porque hay incluso una resolución de la Dirección General reciente que parece que exonera en los documentos sucesorios, incluso alguno anterior al 17 de agosto de 2015. ¿Qué opinas en materia de régimen? ¿Debemos seguir exigiendo apostilla y legalización a los anteriores al 21 de enero del 2019? Aquí yo creo que hay una divergencia entre lo que pueden pensar los defensores del trance del derecho comunitario y de la libre circulación de lo que piensan los notarios, de los cuales me incluyo, que somos más precavidos. Yo opino exactamente igual que tú, ¿vale? Yo lo aplico a partir de la entrada en vigor del reglamento. Pero es verdad que hay una clara voluntad, de la misma forma que hay un espacio judicial europeo, que hay un espacio notarial europeo, y es una clara voluntad de que al final entre compañeros de la Unión Europea, ¿no? Pues los documentos circulen. Te tengo que ser sincero, yo aplico lo que tú dices. Pero es verdad que, ¿por qué? Porque es lo más garantista, ¿vale? Pero es verdad que yo creo que al final, yo creo que los compañeros en general
A mí me pasa, mira que me dedico al derecho internacional, no tenemos interiorizado lo de espacio notario europeo. Quizás porque ha ido entrando fragmentariamente el de varios reglamentos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos falta interiorizar. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo se soluciona una compraventa en la que el vendedor manifestó que estaba en separación de bienes y posteriormente se prueba que el régimen aplicable es el de gananciales y el cónyuge pretende la nulidad de la compraventa? Bueno, vamos a ver. Si el vendedor manifestaba que estaba en separación de bienes y posteriormente, ¿cómo? Vale. La primera pregunta es bastante compleja, porque si realmente estaban en gananciales y se prueba que el bien era ganancial, evidentemente faltará la facultad de disposición, el poder de disposición del bien. Entonces, lo que había que demostrar es que realmente es gananciales y en ese caso sí que el cónyuge puede pretender la nulidad de la compraventa. Dejando de lado, en este caso el tercero no estaría protegido porque es parte, sí que estaría el subadquirente por el 34 de la ley hipotecaria. Vuelvo a insistir, porque si es ganancial faltaba la facultad de disposición. Otra cosa es el tiempo transcurrido, porque hay anulabilidad, y otra cosa es el tiempo transcurrido porque el plazo de anulabilidad es de caducidad, que es de 4 años. ¿Cómo puede un matrimonio extranjero otorgar capitulaciones en Cataluña? Un matrimonio extranjero otorgar capitulaciones en Cataluña lo tiene facilísimo. Si estamos ante un punto de conexión de la ley formal, van ante notario y se otorgan capitulaciones. Otra cosa es que el notario se plantee, que es lo que me planteo yo, esas capitulaciones, ¿dónde se van a escribir y cómo se van a escribir? Yo, muchas veces, cuando son matrimonios que van a residir en Cataluña, a veces es conveniente que trasladen al registro civil español el matrimonio, porque si al final te vas a otorgar los capítulos matrimoniales y dices, oye, yo estoy inscrito en Moscú, por mucho que yo los haga unos capítulos matrimoniales maravillosos, cuando lleguen al registro civil de Moscú, el registro de Moscú va a coger y lo van a hacer a la basura, porque no va a saber exactamente qué es lo que le están trayendo. En sede teórica vale, pero yo creo que hemos de intentar luchar los compañeros por la lucha de contingencia e intentar que eso sea útil, porque le puedo decir, oiga, lo que le voy a hacer es muy bonito, pero no le va a ser útil. Y si desde luego es para comprar, no va a ser útil porque el registrador de la propiedad va a exigir la inscripción en el registro civil y si no, no le va a permitir la inscripción en régimen de separación. Es lo que acabo de comentar. Debe estar en el matrimonio escrito en el registro civil. Yo lo aconsejo, sin lugar a dudas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pero gracias por las preguntas, muy interesantes las dos. Efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Sí. Mejor. Bueno, muchas gracias por la No, a ti. exposición. Mi pregunta es en relación a una situación que se me ha dado en el despacho de un extranjero que aparentemente está casado y conforme a las preguntas que va haciendo el notario para determinar el régimen económico matrimonial, pasa misteriosamente a estar soltero. Entonces, simplemente, ¿cuál crees que es la manera correcta de proceder ante esta situación? Y luego otra pregunta es, ya que se ha tocado el tema de la protección de la vivienda habitual familiar, ¿cuál es el estado de la cuestión ahora en Cataluña? La Dirección General Catalana parece que no admite la doctrina El negocio complejo. Efectivamente. ¿Y cuál es el camino que va a seguir? O sea, ¿va a seguir en esta dirección de no admitir esta doctrina o crees que hay perspectivas de cambio? Bueno, yo estoy en la estatal, con lo cual yo llevo en la estatal, con lo cual lo que diga la catalana aquí un poco te puedo alumbrar. Yo no entiendo por qué no ha cogido el negocio complejo, sinceramente no lo entiendo, salvo que sea por una voluntad, y soy catalán, mantener distancias, ¿no? Humildemente lo digo, seguro que hay un gran motivo, pero yo no lo veo. Esta es la segunda. La primera, vamos a ver, esto me pasa muchas veces y me pasa a mí, y además de golpe las parejas de hecho desaparecen misteriosamente cuando dices que tienen que venir a consentir. No, es que va, no, pero sí, que vas, ¿qué? No, somos amigos, no vivimos juntos, no, ya casi no la conozco, ¿no? Sí, claro, llega un momento en que tú como notario llegas hasta donde llegas. Sí que creo que hay que vigilar porque, claro, puedes generar una anulabilidad, eso es cierto, ¿no? Pero cuidado que sabes que la manifestación, tenemos salvado en la propia ley la manifestación errónea falsa del disponente, con lo cual, gracias a Dios, el legislador en esto ya se encargó de proteger al adquirente. Bueno, yo sabes lo que pasa, que yo creo que, no sé qué os pasa a vosotros, pero, y lo he defendido siempre, yo creo que en la ley catalana, y hablo concretamente de la catalana, que bueno, veremos lo que dice el Tribunal Constitucional, yo estoy recomendando a todo el mundo que hagan pareja de hecho, porque yo creo que va a llegar bueno, es que con 2 años, perdone, me pongan la pareja de hecho, perdone, yo he dicho algo con todo el cariño, o sea, es que yo creo que la declaración de voluntad aquí, o sea, que por una misión te casque una pareja de hecho, ¿no? Como pasó en Navarra. Entonces yo a todo el mundo le estoy aconsejando, ¿sabes? Que haga el favor de hacer parejas, vamos, pareja de hecho, lo tengo clarísimo, que no cuesta nada, vas a un compañero y a un notario y lo haces, ¿no? Pero vamos, llegas hasta donde llegas, porque claro, a mí me pasa como todos los compañeros, ¿no? O de golpe dice que no tiene pareja de hecho,
lo insiste y de golpe, misteriosamente el día que va a comprar aparece a su lado, ¿no? Y dices, bueno, perdón, ¿usted quién es? No, soy su pareja. No, claro, esto nos ha pasado, esto nos ha pasado a todos. Pero claro, es que, claro, llega un momento en que, claro, que has de proteger, pero ¿hasta dónde llega tu indagación? Porque hay gente que se te ofende. Claro, oiga, ¿y cuánto tiempo llevan? Misteriosamente todos llevan 23 meses. No, yo 23. Es, si me apura, 22, ¿no? Bueno, uno llega a donde llega. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Mira, aquí tenemos una pregunta también de un oyente. Artículo 16. Sí. Y catalán se casan y tienen primera residencia común en Cataluña, bien. Viven en Alemania, donde adquieren bienes, elemento internacional, y se divorcian en España. No. Habría que ver cuándo se casan, ¿vale? Pero suponiendo que se casan a partir del 29 de enero del 2019, a mí que sea balear y catalán se casan, si la primera residencia habitual en Cataluña, en este caso estamos en separación de bienes catalán. El viven en Alemania, supongo que es un traslado posterior a Alemania. En Alemania el régimen de participación en ganancias, con lo cual es un régimen de separación, que luego hay que, como de simple derecho de crédito, hay que ver en el momento de la disolución del matrimonio quién tiene derecho. Que por esto como compañeros, por lo tanto, separación de bienes catalán. Eso se ha pasado muchas veces, que yo tengo varias herencias alemanas y aquí nadie ha hecho inventario al principio, nadie ha hecho inventario al final, y al final dices, mire, es que yo un derecho de crédito tengo que poner en la herencia. Me dice usted que no hay, porque los patrimonios son iguales, fantástico, pero el régimen de participación en ganancias es un régimen que exige de un rigor contable brutal, y los que nos ha pasado, que supongo que os pasará alguna vez, que tengas alguna herencia de un alemán, bueno, perdona, de una persona casada en régimen económico matrimonial alemán, pues va cuidado. Por lo tanto, aquí separación de bienes catalán, Sí, sí. porque es un conflicto interno, 9-2, y Sí. por tanto el lugar de residencia. Aquí el traslado a Alemania. El 16.3, aquí el 16.3 no operaría, porque el 16.3 ya no lo vas a operar nunca, porque parte de la base que vas a un derecho extranjero y lo cortocircuita, con lo cual 16.3 olvídate. Si la primera residencia habitual está dentro de España y son españoles, vete al 9.2. Y si van a vivir al extranjero, olvídate del 16.3 y te vas al reglamento de regímenes económicos matrimoniales. Sí, sí. Yo aquí creo que lo que tiene que quedar claro es que si se van a Alemania un año más tarde, no es es cambiar el régimen. Posterior. Exactamente. Pero además aquí el reglamento dice una cosa muy curiosa, porque en el derecho interno, si no hay punto de conexión de residencia habitual común, te vas al lugar de celebración del matrimonio. Pero en cambio el reglamento comunitario te va a donde hay el vínculo más estrecho. Sí, sí, sí. Que es un expediente que en derecho internacional te dado muchas veces, que lo mismo que busques usted la vida, ¿no? Yo del lugar de celebración, para poner una anécdota, siempre les digo a mis empleados cuando quieren averiguar el régimen, no les preguntes el lugar de celebración, porque es lo que te van a decir primero. Yo me casé en Andalucía. Exactamente, Todo el yo mundo, me casé en Andalucía. Es el cuarto punto de conexión en el y no está en el reglamento. Efectivamente. Pero es curioso esa anécdota. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Pequeños matices. Ahora que habéis traído, por ejemplo, el de inmediatamente, una cuestión curiosa, no es un argumento mío, así que no voy a echar la medalla, pero es cierto que en la versión española el reglamento europeo habla de inmediatamente, pero si cogemos la versión francesa, dice un peu. Y en inglés, no me acuerdo el término, pero también no utiliza la palabra, no, utiliza shortly, no inmediatamente, por lo que ahora está en cuestión de debate si es inmediatamente que nosotros consideramos en el 9.2 español o no es ese inmediatamente, porque en la versión francesa e inglesa, y no desconozco la alemana, la italiana. No, pero si te coges los considerandos del reglamento, también trata de ello. ¿Sabes lo que pasa? Que al final lo que está pensando no es que te vayas mañana, hay un viaje de novios, tal. Lo que está pensando es donde estructuras tú cuando sales de la iglesia, del sacerdote, del notario o del juez. ¿Dónde estás pensando tú que está dentro de tus intereses? Que estoy de acuerdo contigo, que aquí se ha traducido, efectivamente, que yo creo que por deformación de totalmente de acuerdo contigo, eso es un muy buen apunte. Pero creo que al final es donde tú quieres tu centro de intereses, claro, siempre que no te pase un año, ¿no? Pero si tú te vas al cabo de 1 o 2 meses, pues efectivamente, muy buena pregunta, sí señor, muy buen apunte. Nos perjudicaría a nosotros como notarios, pero quizá la Dirección General debería plantearse el hecho de que no acreditemos el régimen económico matrimonial legal, era porque el régimen económico matrimonial legal no se hacía constar en el registro civil, pero hoy sí que se hace constar el régimen económico matrimonial legal. Quizá la Dirección General, en algún momento, espero que no, podría llegar a entender que el régimen económico matrimonial legal, aunque sean españoles, tengamos que acreditarlo porque el registro civil tiene el principio de integridad del artículo 19. Bueno, esto lo hemos comentado antes.
Solo Que yo creo, no, esto es cierto, esto lo hemos comentado antes, que es lo que te he dicho, que a partir del 30 de junio del 2020, que ya se hace constar, lo que he dicho es que al final lo normal es que los notarios, de vez en cuando tengamos algo ya decente del acceso telemático, podamos mirar el registro civil. Pues claro, ellos vienen y te dicen, oiga, tal. Digo porque algún día quizá algún registrador nos alega el 226 Sí, del registro civil totalmente de acuerdo. y lo tengamos. Totalmente de acuerdo contigo. La dirección. Totalmente de acuerdo contigo. Luego, en cuanto a la acreditación del REM de los extranjeros, si no recuerdo mal, tampoco me sé las resoluciones exactamente, era porque en el momento que lo trata la Dirección General, era anterior a la anterior ley del registro civil, donde no se hacían constar los hechos de los extranjeros. Sí. Actualmente, que se hacen constar los hechos de los extranjeros, quizá ya el argumento podría ser, no, es que primero inscríbeme el REM aquí y tráeme el certificado del registro civil. De momento no se ha pronunciado nadie al respecto y espero que no, porque no hay problema. Pero bueno, solo al respecto. Bueno, solo estos matices a debatir, que ya sé que son un poco más complicados y no se pueden, digamos, resolver en una línea, en una frase, y son más de debate de mesa, pero bueno. No, pero yo creo que esto, a lo del reglamento, esto vamos a tener que evolucionar. Sí o sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que ya estamos casi en la hora. Yo creo que es hora de sí. No, perdona, aquí hay otra pregunta, ¿no? Vamos a dejarle... No, lo ha comentado muy bien él, es decir, al final, el criterio que determina... Ah, no, perdona, Sí, que una perdona, vivienda es habitual. En el supuesto que comentaba el compañero, si ves un mes en Cataluña y se trasladan a Alemania, donde residen los siguientes años, claro, es un poco lo que comentaba él. Si tú vives en Cataluña porque estás planificando, porque tienes que estar haciendo obras en la casa de Alemania, pues evidentemente es la casa de Alemania, ¿no? Porque estás temporalmente, porque la misma regla de 13 puede ser un mes de viaje de novios y tú ya estás pensando. Es un poco cuando salgas de casarte, donde estás planificando, que estés dentro de tus intereses, que al final es un poco lo que es vivienda habitual. Ese es mi criterio. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por la asistencia. Tenía miedo de tener que estar mirando al vacío. Muchas gracias, Ramón. Un placer tenerte Carlos. aquí, como siempre. Ya te pescaremos en alguna otra webinar para este mandato que empieza ahora. Quería pedir disculpas en nombre de mi compañero de junta, José Marqueño, que él era previsto que lo presentara, pero por motivos personales no ha podido venir. Y bueno, pues disculpas en su nombre. Y decirles que bueno, la semana que viene tendremos un nuevo webinar en el marco del Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado. Trataremos de derecho comparado, sucesiones de británicos y bueno, pues espero que sea de su interés. Y aquí ponemos fin a este webinar y también es el último webinar antes de las próximas elecciones que tendrán lugar el domingo en la Junta Directiva y por lo tanto empezaremos una nueva etapa y bueno, pues dar las gracias a Ramón, dar las gracias a los compañeros que salen de la Junta y bueno, a los asistentes. Y a los asistentes presenciales en internet y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.